Bienvenido de nuevo a otro episodio de WhatsApp. Hola Walter, hola Martín. Tenemos que discutir algunas cosas hoy, pero antes de hacerlo queremos hablar un poco sobre el año que se va. Sí, ha sido un año increíble y han pasado muchas cosas. Y si miramos el cuadro profético y su implementación y pensamos en el año pasado, los preparativos que sucedieron en el último año en términos del campo profético, del campo médico y la implementación de reglas y regulaciones, cuando miramos lo que sucedió en la esfera del medio ambiente, el papel del papado, Laudato Si, la carta COP27, los nuevos mandamientos, quiero decir, la lista es realmente extraordinaria. Sí, incluso esta guerra que comenzó en febrero. Creo que fue una buena distracción para poner todas las demás cosas en su lugar. Así que Martín, están sucediendo tantas cosas que puedes perder fácilmente el enfoque. Eso es cierto, porque tú puedes estar ocupado con este fuego, con aquel fuego, o con esta ideología, o con aquella ideología. Y luego tienes, por supuesto, la catástrofe social que tenemos y los diversos puntos de vista del liberalismo versus el conservadurismo, y todos estos mezclados, ya sabes, es una super mezcla. Sí, y como uno de esos episodios que tuvimos de Soapbox Teaching puede distraerte fácilmente y convertir tu punto de vista en tu caja de jabón. Tiene que dar un paso atrás y mirar el panorama general. Así que Martín, hemos tenido un año muy ocupado. Ha sido un año muy agotador. Y en muchos sentidos estaré agradecido cuando vea la parte de atrás de este año. Pero no tengo grandes esperanzas de que el que viene sea mejor. Así que tomemos un respiro y veamos si podemos enfrentar el próximo cuando venga con energías renovadas. Y eso nos lleva al agradecimiento hacia nuestros espectadores y nuestros seguidores. Y sin ellos no hubiera sido posible, nada sería posible para hacer todo este trabajo. Y queremos agradecerles desde el fondo de nuestro corazón por todo eso, sí. Y gracias por mantenerlo en marcha. Ya sabes, todos esos comentarios y las cosas que la gente escribe. Y la gente tiene muchas preguntas y muchas veces dentro de las preguntas la gente responde. Y eso nos ayuda. Recibimos tantos miles de preguntas que es imposible para nosotros manejarlas todas. Y algunas personas se frustran si no saltan inmediatamente. Pero gracias por esa ayuda también. Realmente es un gran aporte. Continúen la discusión. Sí, y tal vez solo un recordatorio de la distribución de nuestro material, de estos videos que hacemos. No podemos hacerlo solos. Necesitamos tu ayuda para distribuir, compartir todo esto en medios digitales e incluso en copias impresas. Ahora todo está en su lugar. Todas esas promesas que hicimos de la distribución gratuita ha sido establecida. La existencia han sido ordenadas. Todo está ahí. Así que Norteamérica estará abastecida y muy pronto el continente europeo lo estará también. Y eso sería imposible sin la ayuda de los espectadores. Entonces, wow, solo podemos decir gracias, muchísimas gracias. Sí, entonces hay un video de introducción sobre el centro de distribución de Norteamérica y pondré un enlace en la descripción de este video. Y tú puedes ver ese video para obtener más información sobre cómo ponerte en contacto y todas estas cosas que necesitas para obtener este mensaje. Y luego tenemos otra idea y queremos involucrarnos más en el mensaje de salud, haciendo lo que el Evangelio nos dice que hagamos, atender las necesidades físicas de las personas para que pueda atender las necesidades espirituales. Y todas estas cosas, hay tantas cosas en preparación. Y tenemos que soñar en grande y caminar por el poder de Dios hasta donde Él nos lo permita hacer. Es la única manera. Así que gracias. Sigamos con esta discusión. Abriré con una palabra de oración y luego podemos sumergirnos en ella. Ok, hagamos eso. Padre Celestial, te agradecemos
sobre todo por el privilegio de hacer este trabajo por ti. Ahora, Señor, te pedimos nuevamente que bendiga nuestra discusión e ilumine nuestras mentes y permita que tus palabras hablen a través de nosotros. En el nombre de Jesús, amén, amén. Martín, estamos hablando sobre la ascensión de la Iglesia Católica y el surgimiento del nacionalismo cristiano. Y hemos hablado de ello en varias ocasiones. Hemos mostrado una serie de cosas de esta bola que está comenzando a rodar. Es como una bola de nieve. Sí, es como si fuera pequeña, pero a medida que avanza se convierte en grande. Y dijimos muchas veces que creemos que va a haber una oscilación del péndulo. Porque el rey del norte y el rey del sur, las ideologías de ellos chocarán, a pesar de que se sienten en la misma mesa. Y finalmente, la ideología del rey del norte debe ser la del nacionalismo cristiano. Debe ganar el ascenso. Por lo que una ascensión a las Naciones Unidas parece una buena idea. Pero para obtener ímpetu detrás de esto, tú necesitas el caos. Y entonces hemos tenido mucho caos en el mundo. Hemos tenido caos en términos de problemas de salud. Hemos tenido caos en términos de problemas climáticos. Y luego, por supuesto, también debes haber caos económicos. Entonces, veamos si hay alguna preparación para este caos económico. Y nos han advertido que el mundo se dirige hacia una recesión. Hay una gran crisis energética por la guerra en Ucrania. Ahora, Martín, en política nada pasa que no haya sido planeado. No, quiero decir, como acabas de mencionar, ahora debido a la guerra, sí, pero como mostramos en el video anterior, o hace 2 videos, hay un periodo de transición y eso estará acompañado de dolor. Ellos nos han advertido y Klaus Schwab lo ha dejado bastante claro. Él es un personaje interesante, por cierto. No digamos mucho porque nos censuran. Sí, sí, Martín. Todas estas cosas están sucediendo y siempre ha habido preparación. Tú sabes, en lo que respecta a los problemas de salud, hubo ensayos de práctica y las mostramos en programas anteriores. Así que hubo una larga preparación hacia este cataclismo final que tenemos en los últimos años. Cuando se trata de la crisis ambiental, ellos tenían dibujos animados para los niños. Sí, en los 90s. En los 90s, Capitán Planeta. Y es interesante cómo todo estaban a bordo. Ya sabes, todas las naciones, tribus y pueblos participaron en esta gran batalla. Y esto condujo a COP27, donde todas estas cosas se están implementando. Y luego tienes los aspectos espirituales que surgen de la pluma del Vaticano. Esos escritores jesuitas están muy ocupados. Sí, si creemos que es el Papa Francisco. No. Ellos tienen grupo de expertos que arma esto. Y una guía espiritual muy especial que creo que es la serpiente. Pero dejémoslo así. Así que vamos a hablar de algunos de estos temas. Echemos un vistazo al péndulo de la crisis económica. Aquí en ABC News, el 16 de noviembre del 2022, entonces, estas empresas de tecnologías impusieron importantes despidos en el 2022. Meta recortó alrededor de 11,000 empleados. El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, la semana pasada anunció que la compañía despedirá alrededor de 11,000 empleados, aproximadamente el 13% de su fuerza laboral. Pero es interesante, Martin. Todas estas empresas no tuvieron ganancias récord. Exactamente. Así que sus arcas están llenas. Sus arcas están rebosantes. Y sin embargo están despidiendo a todas estas gentes. ¿Ellos saben algo? Estoy seguro de que algo se está gestando. Twitter recortó alrededor de 3,700 empleados. Y
Por supuesto, hay una batalla ideológica en curso donde el rey del norte y el rey del sur parecen muy comprometidos en lo que respecta a Twitter. Y luego Amazon recortó alrededor de 10,000 empleados. También obtuvieron ganancias récord. Todos ellos entraron a la pandemia y obtuvieron ganancias récord. Y luego, la pandemia lo subió aún más. Ahora ellos aparentemente culpan esto después de la pandemia que se ha ralentizado. Ya veo. Luego otras compañías como Lyft y Strike también están recortando empleados. Redfin recortó casi 862 empleados. Microsoft recortó 1,000. Robinhood recortó el 23% de sus empleados. Coinbase recortó 1,100 empleados. Martín, ¿se están preparando para alguna cosa? ¿Y quieren mantener intactas sus arcas? Creo que si tú quieres exactamente lo que estás diciendo, si tú quieres mantener tu margen de ganancia en el mismo nivel y sabes que algo se avecina, deshágase del exceso de personal. Pero no creas que el personal que queda no va a hacer el trabajo. Porque el trabajo no disminuirá. No, harán exactamente lo mismo. Están tratando de protegerse a sí mismos. Sí, yo también lo creo. Ok, aquí hay otro interesante. También es del 22 de noviembre. El alfabeto de la empresa matriz de Google para despedir a 10,000 empleados. Según los informes, la empresa matriz de Google se está preparando para despedir a unos 10,000 empleados de bajo rendimiento. Martin, ¿quién emplea a 10,000 empleados de bajo rendimiento? Yo no me lo creo. ¿Tú no te lo crees? Tienen que ser muy malos empleadores o están buscando una excusa. Eso es así. 6% de su fuerza laboral en la temporada de despido de grandes empresas tecnológicas, iniciada por Meta, Amazon, Twitter, Salesforce y más en medio de las duras condiciones globales. Es interesante que todas estas empresas estén obteniendo mega ganancias y sin embargo lo estén haciendo. No estamos hablando de millones, estamos hablando de miles de millones en beneficio limpio, sí. Así que Martín, ¿el mundo se dirige a alguna parte? No tenemos que entrar en detalle, solo tomen notas. Se supone que somos observadores, ¿verdad? Esa es la cosa. No para empezar a hacer piquetes, sino para observar, solo para ver lo que está pasando. Y por cierto, solo una pregunta. Todas estas empresas que hemos enumerado aquí, ¿no visitaron todos sus directores ejecutivos al Vaticano? Todos ellos. Y justo después de la visita de Musk, después de él comprar Twitter, justo después de comprar Twitter comenzó a despedir. Justo después de que él comenzó a despedir, el resto de ellos comenzó a despedir también. Quizás por coincidencia. Algo interesante. O tal vez, Martin, un bajo rendimiento significa una ideología equivocada. Eso también puede ser. Sí, puede ser. Puede ser. Podría ser que deban simplificarse para que todos se alineen con una ideología en particular. Sí, la mentalidad debe venir. Así que antes, cuando había un conflicto norte-sur, entonces querías que ambos lados estuvieran allí, pero ahora quiere un poco de limpieza para deshacerse del llamado bajo rendimiento. Oh, sí, pero el rendimiento deficiente, como dijimos, es realmente una excusa para quienes lo emplearon. Eso es cierto. ¿No se supone que deben investigar estas cosas de antemano? ¿Y por qué de un solo tiro? Sí, miles y miles de personas. Me pregunto qué pasaría si CNN quisiera cambiar su ideología. ¿A cuántas personas con bajo rendimiento tendrían que despedir? Probablemente el 100%. ¿No pasaron por algo similar? Quiero decir, si entiendes la derecha a izquierda, Fox tendría que hacerlo si cambias de derecha a izquierda y CNN tendría que hacerlo. Este es siempre el dialecto hegeliano. Dos ideologías opuestas. Así que ahora el péndulo comienza a oscilar. Desate de la mentalidad de lo que no es relevante para el tiempo. ¿Es posible? Solo un pensamiento, solo un pensamiento. Y ahora echemos un vistazo al surgimiento del papado. Porque recuerden, todos estos directores ejecutivos no están siendo despedidos. No. Todos fueron al Vaticano. Y deben tener órdenes de marcha particulares en este momento.
Ahora, la influencia del Vaticano siempre ha estado trabajando entre bastidores. Así es como trabajan los jesuitas. Martin, ellos trabajan detrás de escenas, pero en realidad ejercen el poder. Así que ahora ellos se están trabajando más directo. Has llegado el tiempo en que los reyes del mundo le entreguen su poder a la bestia y te daremos la dirección. Pero debido a sus ideologías nunca quisieron implementar esto. Ellos quisieron tener su posición secular. Pero yo soy el rey del norte y reduciré su posición secular. Y me aseguraré de que implementen mis estatutos morales, porque soy el anticristo y quiero deshacerme de los estatutos de Dios. Ese es el pensamiento. Eso es lo que está en su mente, ¿verdad? Porque han sido enemigos de Dios desde el principio. Y un leopardo no cambia sus manchas. Y lo enfermizo de esto es que lo hacen con un atuendo cristiano, aparentemente para Dios. Y lo tengo a todo a bordo a estos cristianos con una ideología falsa, a saber, el futurismo, que es de la pluma de los jesuitas. ¿No es triste que el protestantismo esté tan engañado como para abrazar a un enemigo? Bueno, Martin Ervit nos dice que el papado ya no es solo un observador. El Vaticano busca ejercer un nuevo estatus en las conversaciones climáticas de la ONU. Martin, ese nuevo estatus es solo para el consumo público. Siempre ha estado allí, pero entre bastidores. Ahora se está moviendo en su totalidad. Correcto. Y si miras la foto de allí, ¿dónde le está hablando? Está hablando en este búnker nuclear, que es como una serpiente. Y está hablando de la boca de la serpiente. Entonces, él es el vocero de la serpiente. La serpiente le dio su poder y gran autoridad. La tipología de él parado allí, en ese lugar, donde él está hablando, es asombrosa si lo tomas en el lenguaje bíblico. ¿Y por qué diseñaría el edificio para que fuera como una serpiente y luego habla entre los colmillos? Cuando el cardenal Pietro Parolin se dirigió a los líderes mundiales en los primeros días del COP27, la cumbre sobre el cambio climático de las Naciones Unidas celebradas en Sharm el Sheikh, Egipto, lo hizo en pie de igualdad con los jefes de estados reunidos ante él. Eso también es una artimaña, porque la espada espiritual está sobre la espada secular. Muy cierto. El discurso marcó el primero de la Santa Sede como parte formal de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Los funcionarios del Vaticano han señalado que la medida es más que simbólica y refleja la intención de la Iglesia de desempeñar un papel más activo en la a menudo tensa y turbulenta negociaciones climáticas que se han desarrollado durante más de un cuarto de siglo, con diversos grados de avances y retrocesos. Martin, no solo simbólicas, para asumir un papel activo. Ellos siempre han tenido un papel activo, solo que ahora se mueven dentro del escenario. Eso es todo, en lugar de ser los titiriteros detrás del escenario. Y creo que en realidad es más bíblico que simbólico. Y la ascensión del Vaticano, la sola palabra te dice muchas cosas. Desde el estatus de observador hasta el participante pleno, ofrece una nueva razón para la esperanza. Ahora estamos en el mismo pedestal que el resto de los negociadores, dijo. Solo en el simbolismo. El nuevo estatus del Vaticano es un cambio significativo, moviendo desde el simbolismo a la sustancia. Martín, ¿no te parece que suena bíblico? Te lo digo. No puedes conseguir lo más bíblico que eso. Y para que realmente participen auténticamente como negociadores y vean cómo pueden cambiar la cultura dentro del marco de la Convención de la ONU sobre el cambio climático. Ellos han ejecutado la filosofía de la ONU desde el principio. De quienes ellos se distanciaron, pero en realidad se abrazan. Ya ves, pero el problema era que si esto hubiera sucedido antes, la gente habría estado en oposición, porque no los habrían querido allí.
pero ahora en realidad los anhelan porque están vagando, están maravillados exactamente detrás de la bestia. Esto ayudará a la iglesia a hablar con una sola voz. ¿Quién es la iglesia allí, Martín? ¿La iglesia católica o todas ellas? Bueno, son todas las iglesias, pero la madre las dirige. Ok, así que Herodías le está diciendo a Salomé qué tiene que hacer y realmente ella quiere la cabeza de Juan el Bautista. Una voz unificada a nivel internacional y para promover no solo las mejoras prácticas. Eso suena como un bien común para mí. Aún más importante, el marco ético, moral y espiritual. ¿No es eso de lo que se supone que debemos estar conscientes? Es un movimiento bastante audaz, porque también es un peldaño en el espacio político y en un papel de diplomacia, donde ahora el Vaticano ha estado desempeñando un papel moral, que sostiene los principios y los valores, pero sin empujarlos al compromiso. Martín, ellos están hablando con la lengua de una serpiente. Y lo sabes, porque sus representantes políticos fueron colocados allí por ellos. Sí, así que simplemente usaron otra boquilla al frente. ¿Es esta la cicatrización completa de la herida? Es por eso que tienen esta arrogancia de llamar la ascensión. Nadie más obtiene ese título. Nadie más ascendió a las Naciones Unidas, excepto ellos. Sí. ¿Acaso la ascensión no tiene nada que ver con el rey? Bueno, ¿qué pasó a Nabucodonosor? ¿Recuerdas esa disputa acerca de que Daniel estaba en el tercer año y el rey en el segundo año? ¿Cómo funciona esto? Verás, ellos usan diferentes formas de cálculo. En el caso de Nabucodonosor, tenían un año de la ascensión. Es el año en que tomó el trono. Entonces, si tomas un año, este es el año en que tomarán el trono. Entonces, si tomas un año, este es el año en que ellos tomarán el trono. Y desde aquí en adelante serán gobernantes. Sí, ellos gobernarán. Aquí serán los gobernantes de Babilonia. ¿Eso no está en su frente? Babilonia, la madre de las rameras. Y todas las demás iglesias juntas. Bueno, vimos eso en el monte Sinaí. ¿No lo hicimos? Así que este es un momento histórico. Es un momento histórico para la familia humana y debería enviar una señal de ese rayo de esperanza. Ahora, Munene dijo, Martín, creo que me da esperanza porque significa que Raw llegará a su fin pronto. La luz que estamos viendo al final del túnel no es un tren que viene a atropellarnos. En realidad es el sol. El divino sol que brilla sobre nosotros y el hermano sol ahora está iluminando nuestros corazones y podemos tener esperanza nuevamente. Martín, poder a la bestia. Y este Munene es el portavoz del Vaticano en las Naciones Unidas. Y este fue su discurso oficial refiriéndose al hermano Sol. ¿Está loco este hombre? Desafortunadamente, si hablas con la lengua de la serpiente, esto es lo que saldrá. Así que la locura es la nueva normalidad. Que Dios nos ayude. Afortunadamente tengo una visión diferente de la luz al final del túnel. Yo también veo una luz. El tren que veo es el que va a acabar con el sistema. Porque cuando la piedra dé en los pies, ¿cuánto quedará? Nada, nada. Se molerá hasta convertirse en polvo. Y el polvo se retira. No quedará ni un vestigio del sistema. Había una época de la historia mundial donde las personas podían confiar en los gobiernos para que los ayudaran y rescataran y fueran su protector y tal vez su amigo. Esos días han terminado. Tenemos dictaduras disfrazadas de democracias en este momento. El gobierno tiránico se implementa ahora. Ahora, este es uno interesante. Viene del Foro de Ciudadanos Globales. Este es un foro bastante sustancial, con mucha influencia. Llevan bastante años funcionando. Quiero decir, si recuerdas, todos los años tienen un gran concierto. A veces en diferentes lugares de todo el mundo, con todos los grandes nombres reunidos. Me refiero
El 24 de septiembre hubo un gran concierto donde estaba Mariah Carey y Metallica y toda esa gente. Bueno, todas esas bandas de rock del pasado eran todas fiestas jesuitas. En cualquier caso, si podemos imaginar un mundo mejor, podemos construir uno, pero solo comprometiéndonos y desarrollando nuestro yo interior, podemos cambiar el mundo. Así que primero debemos cambiarnos a nosotros mismos. Martin, esta esperanza que tiene la humanidad de cambiar el interior es una esperanza vana, porque sin Dios es imposible. Con Cristo viviendo en ti, ese es el único que puede ayudarte a cambiar. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que viven en ellos? Creo que esas fuerzas se llaman Legión, con delegados provenientes de más de 30 países. Cada aspecto de la cumbre ha sido diseñado intencionalmente para ayudar a los asistentes a embarcarse en un viaje personal de autodescubrimiento y evolución. Mantén la mente abierta, déjate llevar y trata de no juzgar. Eso me suena a la serpiente. ¿No te suena así? Muy nueva era, definitivamente. No hay duda en eso. Un tema común a lo largo del día fue el renovado enfoque sobre la importancia de la conexión interna, con la búsqueda del progreso global derivado de la acción combinada de sus 8.000 millones de personas. Martin, me niego a ser parte de esa multitud. Sí, el problema es que ahora tú tienes dos corrientes saliendo. Tienes esta corriente del ciudadano global y luego tienes esta corriente del nacionalismo. Pero no queremos ser parte de ninguno de los dos. No. ¿No fue Gandhi, creo, quien dijo que hasta uno es la mayoría? Si tiene la verdad. Sí. Y mucho menos 8.000 millones. Así que Chayun y Alexander Mendeluk organizaron una sesión de sanación con sonido trascendente para despertar nuestra conciencia colectiva y activar nuestro potencial más alto. Mientras Deepak Chopra dirigió una sesión de meditación junto a la playa que brindó una nueva perspectiva sobre la metamorfosis humana y guió a la audiencia a través de una sobrecarga interna y un renacimiento. Estoy tan contento de no haber sido parte de esto. Esto es el tipo de cosas que están sucediendo en todo el mundo. Ahora, cuando tú miras a Babilonia, tiene 3 componentes, ¿verdad? Sí. Estamos hartos y cansados de la bestia. Él está en todas partes. Y ahora ha ascendido. Y luego tienes al falso profeta. Pero también tienes al dragón. Y esta ideología es parte del dragón. Y no me diga que la filosofía del dragón no se ha infiltrado en las iglesias. No tenemos meditación y yoga y lectio divina y los rituales y los círculos mágicos y laberintos, oraciones con respiración. Todo esto sin sentido. Visualizaciones, la meditación, no la bíblica, esta meditación de los sentidos, la espiritualidad ignaciana, todo es cristiano en estos días. Sí, la formación espiritual, todo esto es satánico. No existe tal cosa como una buena formación espiritual. Esto es demoníaco. Proviene de la filosofía jesuita. La meditación bíblica es meditar en la palabra, interiorizar su significado y aplicarlo a tu vida. Y es así, en palabras simples, es pensar en lo que has leído y recordarlo. No estar sentado y... Es pedirle a Dios que te ilumine en cuanto a los significados tipológicos más profundos de muchas de las historias. Así que el viaje de la metamorfosis humana revela una nueva era de ciudadanía global. Concluye con su proyecto de realidad virtual Chopraverse, que está configurado para llevar el bienestar al metaverso. Martin, esta nueva terminología que están usando y las empresas que se han creado, Meta, nos dicen que todo esto está interconectado de una manera muy compleja. La sesión Journey into the Metaverse invitó a las personas a aceptar lo que significa ser un metahumano. Un estatus de Deepak Chopra describe como una visión y diversidad compartida para alcanzar el surgimiento del nacimiento de una nueva realidad llena de asombro, creatividad y alegría, una transformación social.
Eso me suena como Alice Bailey. Exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Esto es tan nueva era. Esta es una euforia en la que vas a vivir, pero no es la realidad. Es en realidad virtual. Sí, y le di la vuelta y dice que estará viviendo en una matriz. Estás viviendo en un mundo imaginario donde en realidad eres un títere, controlado por un titiritero. Pero esto es, en mi opinión, nada menos que una posesión demoníaca. Y ahí es donde está conduciendo porque ¿qué se suma a todo esto? Tienes formación espiritual, tiene todo este ritual virtual y es un engaño que puede pasar. Sí, así que quién sabe lo que veremos por medio de hologramas o lo que sea. Así que para eso, por supuesto, necesita mucha tecnología nueva. Es interesante que de acuerdo con el uso de TestTube ha llegado la nueva tecnología que nos permite hablar con los familiares muertos. Entonces, crean una situación en la que realmente te comunicas con tu pariente muerto. Ahora, eso todavía es electrónico, pero si realmente crees que está hablando con un pariente muerto, entonces bien podrías estar visitando a la bruja de Endor, especialmente cuando no tienes una verdadera comprensión bíblica del estado de los muertos. Entonces, ¿cuán importante es la doctrina de la mortalidad del alma en comparación con la doctrina papal de la inmortalidad del alma? Creo que va a desempeñar unos papeles fundamentales en el momento en que nos adentramos. Ok, entonces, por estos dos, domingos sagrados y la inmortalidad del alma, Él arrastrará a toda la humanidad a su campamento. Cuán importante es que entendamos la doctrina de la mortalidad. Será un entendimiento de vida o muerte. Ok. Ahora, cuando tú tomas a Hollywood, cuando tomas cualquiera de estas organizaciones, cualquier medio de comunicación, ¿en qué lado de la ecuación están? ¿En el lado del Papa o el lado bíblico? El lado papal de la inmortalidad del alma. ¿Y esto es solo los adventistas del séptimo día que lo entienden o los reformadores ya lo entendieron? Martín Lutero lo hizo. Martín Lutero lo entendió. Tyndale lo entendió. Fisher también. Los primeros reformadores entendieron eso. ¿Por qué ya no lo entienden? Porque entraron los jesuitas. Ajá. Así que estas personas están diciendo, ¿no es emocionante que ahora podemos hablar con nuestros muertos? Sí, ¿por qué no? Las nuevas tecnologías han llegado permitiéndonos hablar con nuestros seres queridos que ahora se están muertos. Ahora puedes vivir con tus muertos dentro de tu smartphone como asistente de voz. Puedes convertirlo en un asistente de voz, Martin. La aplicación es creada por la California-based company Hereafter Orb. La compañía tiene como objetivo permitir la comunicación entre los vivos y los muertos. Martin, eso suena como si Halloween cobrara vida. Bueno, si lo tomas en sí mismo, siempre puede tomar todo esto y tratar de justificarlo. Y decir, oh, pero en realidad no es lo mismo. Y si solo hablas con Daniel, ¿qué hay que decir? Usted dice, por ejemplo, que comprende las dos doctrinas bíblicas sobre la inmortalidad del alma. Si tú empiezas a incursionar en esto, es como jugar allí con el diablo. Ok, pero mira los interconectados que se vuelven. Tecnología como esta, que permite la comunicación con los difuntos, ha sido un pilar de la ciencia ficción durante décadas. Los proveedores de atención médica y los espiritistas durante décadas siempre han querido tener algo así. Ahora, Martín, si miras el sistema de salud en el mundo de hoy, hay muchos en el negocio de la salud que están trabajando en el nivel esotérico. Ellos usan el péndulo para determinar qué enfermedad tienes, cuál es la cura. Y tienes que tener mucho cuidado porque podrían estar entregándote a las fuerzas demoníacas. Si tú tomas el campo de canto para aumentar la fuerza de la meditación, por ejemplo, en oposición a los simples poderes curativos de las hierbas que Dios ha puesto en la naturaleza, tú tienes una mezcla total. Entonces es posible que toda la industria del cuidado de la salud
se involucre en actividades demoníacas? Definitivamente. ¿Eso no es farmacia? Sí. Sin embargo, ahora la brujería se está convirtiendo en una realidad y es cada vez más accesible gracias a la AI y tecnología de voz. Ahora, si pones esto con un metaverso y Chopra que acabas de decir, ¿qué tipo de mezcla tienes entonces? Tú tienes una mezcla catastrófica. Así que Martín, tenemos por un lado este gran movimiento de traer una espiritualidad a un movimiento. Pero luego, en la Biblia, usted también tiene la seguridad, digámoslo de esa manera, que los poderes fáticos implementarán la marca de la bestia. Hemos hablado de eso muchas veces. Así que, de una forma u otra, el péndulo debe oscilar para que esa ideología también pueda convertirse en una realidad. Si puedo ponerlo nuevamente en el rey del norte y el rey del sur, los ciudadanos globales en realidad están cayendo bajo el rey del sur y el nacionalismo en el rey del norte. Ok, aquí está The Washington Times. Nos dice que el ascenso del conservadurismo nacional es algo que están observando. Ahora, el Washington Times es probablemente bastante liberal. Y mira lo que dice. Para sorpresa de muchos, resulta que la idea de una nación, un grupo de familias, tribus y comunidades con experiencias comunes, unidas por el bien común y motivadas por un propósito común, sigue muy viva. Ahora, me parece interesante que el Papa arremeta constantemente contra el nacionalismo, pero solo contra los cristianos. Ya sabes, él no critica el nacionalismo, digamos, de los países islámicos, no, él lo abraza. Exactamente, no solo lo abraza, sino que lo propaga. Quiero decir, si tomas como el pueblo amazónico, cómo se ponen de pie, sí, ellos deben estar cuidando sus ideologías. ¿Por qué? Porque sus ideologías no son un peligro para su sistema, a menos que haya conquistado el sistema. Entonces tú puedes ascender y desempeñar un papel. Por lo que esto es muy interesante. Así que está muy vivo. Los intelectuales empapados de ideas ilustradas corrosivas y sin sentido sobre la universalidad de la experiencia humana se sienten incómodos con los nacionalistas. El nacionalismo y la idea de que las personas se identifican como ciudadanos de una nación en lugar de ciudadanos del mundo. No sorprenderá a nadie que aquellos que se identifican como estadounidenses, en lugar de ciudadanos globales, se inclinen hacia la derecha. Ahora, entendemos que Estados Unidos tomará la delantera en lo que respecta a la implementación de la marca de la bestia, y será la América protestante la que la impondrá, y otras naciones seguirán. Ahora, cuando dices otras naciones, está hablando particularmente de las naciones cristianas. Pero en términos de ciertas ideologías, como el clima, podría ser universal. Y si tienes una parte de esa ideología instalada en la nación cristiana, que también es de una nación secular, como el domingo, por ejemplo, entonces todo el mundo puede abrazarla. Eso es muy inteligente. Así que, como parte de ese esfuerzo, varias docenas de personas firmaron recientemente la Declaración de Principios, que es más una política que el legado que los republicanos han logrado anunciar en los últimos 5 años en el sitio del conservadurismo nacional, delineando sus pensamientos sobre la mejor manera de proceder. Cita: nosotros vemos la tradición de independencia, las naciones independientes y autónomas, como la base para restaurar una orientación pública adecuada hacia el patriotismo, el coraje, el honor, la lealtad y la religión, la sabiduría, la congregación, familia, hombre, mujer, el sábado y lo sagrado, y razón y justicia. Es interesante qué hay ahí en la mezcla. Además de todas estas cosas como el patriotismo, esta es la religión, la congregación y el sábado. Sí, razón, justicia. Suena muy jesuítico. Fe informada por la razón, sí, o razón informada por la fe.
Que no es lo mismo, sí. Así que el conservador estadounidense, esto viene de noviembre del 2021, escribió que el único camino a seguir es el conservatismo nacional. Edmund Burke escribió en sus famosas reflexiones sobre la revolución en Francia: la era de la caballería se ha ido, la de las economías de subsistencia, las calculadoras lo han conseguido y la gloria de Europa se ha extinguido para siempre. Fue conmovedor cuando Burke lo escribió, y en un intento de reconfigurar ese sentimiento para nuestro malestar actual, produce algo que se aproxima a lo siguiente: la era de la neutralidad se ha ido, el de las obras, los oligarcas y una clase dominante arrogante han triunfado, y la gloria del orden neoliberal de posguerra se extingue para siempre. En una formulación distinta, pero relacionada, una que he usado antes sería la del presidente Reagan, que dijo que las palabras más aterradoras son: yo soy del gobierno y estoy aquí para ayudar. Pero las nuevas palabras más aterradoras son: yo soy de la clase dominante y estoy aquí para subyugarte. Martin, ¿prepara esto el escenario para una oscilación del péndulo? Definitivamente tiene esto. Tú ves The Washington Post y tienes este tipo de ideología, y ahora tienes esto que se está volviendo muy distinto. Ya no hay mucho gris en esto. Ok, así que tienes que elegir uno de los dos lados. Y cuando todo un grupo elige un lado, ¿qué significa eso para el otro lado? Problema, no te quieren. Así que desde hace mucho tiempo, el rey del sur ha dominado. El mundo se ha vuelto más liberal. A sus hijos se les enseña en las escuelas que no son niños o niñas. Los certificados de nacimiento ya no se asignan como masculinos o femeninos. Hay que esperar a la decisión del infante en cuanto a qué género es. Pero excúsenme, de idioteces como esta, la gente se está hartando. Ahora debemos recordar que es fácil irritarse tanto ideológicamente que uno se lanza a ello. Eso es tan importante. Es por eso que siempre propagamos ser un observador. Así que aunque te irrite con lo que está pasando en el mundo, ellos dicen el tema del género, o el tema del mundo, o el tema que sea, aunque te irrite sin medidas, siempre hazte la pregunta: ¿cuál es el propósito? ¿Sí? ¿Cuál es el plan del diablo para que esto tenga éxito? Porque ahora los padres están todos irritados y quieren detenerlo. Así que quieren tomar el poder. Quieren tomar el poder a nivel de la junta escolar. Quieren tomar el poder a nivel político, porque esa es la única forma de detenerlo. Así que estás llevando a la gente en un patrón de pensamiento ideológico. Y una vez que hayas establecido eso, cualquier cosa que se oponga a esto es el enemigo. Ahora, una vez que hayas ocultado incluso el asunto del sábado y alguien se oponga, entonces estarás en contra del bien común. Entonces de repente entra en el juego del bien común, aunque en otros aspectos estén en contra. Eso es muy interesante. Y luego se han escrito libros sobre el tema. Y algunos de ellos recientemente. Y este es muy interesante. Un libro de Stephen Wolf, The Case for Christian Nationalism. Martin, ¿está el clima adecuado para algo así? Es increíble, el momento es perfecto, porque estos dos libros son ahora los más vendidos en Amazon. Así que no es un librito oscuro que se está escondiendo. Cualquier cosa que esté pasando con esto ahora está muy agarrada por el público. Ok, aquí hay otro libro escrito por Thorvald y Isker y dice: una guía bíblica para tomar dominio y disciplinar las naciones. Así que esta es la teología del dominio. Ahora debemos dejar bastante claro que esta es la teología jesuita y que ha sido adoptada por el protestantismo. Así de inteligente es. Y tienes que discipular a las naciones. En otras palabras, tienes que hacer que las naciones lo vean a tu manera. Y esto no debe confundirse con la gran comisión de Cristo.
No, porque eso tiene que ver con erradicar el pecado. Y esto tiene que ver con el dominionismo. Así es. Y esto es exactamente por lo que Cristo vino a eliminar lo que están implementando, que Él reclama como un mal en el mundo. Ahora, ¿tenía la nación judía dominionismo? Definitivamente. Ok. Ahora, ¿estaba Cristo a favor o en contra? Completamente en contra. El reino de este mundo no refleja el reino de los cielos en un ápice. No había nada con qué compararlo. No había nada en él. Este mundo va a ser barrido. Martin, este es el engaño más grande que está viniendo sobre el mundo. Éxito de ventas nacionalistas cristianos arraigados en el Volk. Eso es alemán. La historia, la patria y el patriarcado es pariente consanguíneo de cierto manifiesto alemán del siglo XX. Así que aquí hay un artículo que habla en contra del nacionalismo cristiano. Y dicen, tú sabes, nos recuerda a la era nazi. El nacionalismo cristiano se está convirtiendo en un factor más importante entre los votantes republicanos, con el 61% de los encuestados diciendo que apoyaban la declaración de los Estados Unidos como una nación cristiana. Y mostramos ese video hace algún tiempo donde decían, cuando tengamos una nación cristiana, queremos que vivan bajo las reglas cristianas. Puede ser judíos, puede ser lo que quiera, pero vivirás bajo reglas cristianas. De hecho, el tipo que te refieres es el que escribió el segundo libro del que hablamos. Muy interesante. Como ministro evangélico, sé que es el tipo de trabajo que termina en manos de evangélicos, celebridades, seminaristas, pastores rurales e influidores cristianos que buscan una justificación teológica, intelectual, para sus bajos impulsos políticos y culturales. Él, Wolf, refiriéndose a ese libro, se inspira tanto en Tomás de Aquino como en los reformadores protestantes. Martín, ¿tú puedes vincular a Tomás de Aquino con la reforma protestante? No, eso es como tratar de mezclar aceite y agua. Es imposible. Sí, y dices que eso, ¿verdad? Sí, pero este es un matrimonio por el que el catolicismo ha trabajado muy duro. Ahora, en lo que a ellos concierne, Tomás de Aquino es un santo. En lo que a mí respeta, estaba poseído por demonios. Especialmente Calvino. Su primera premisa importante es que incluso si Adán y Eva no hubieran pecado, los humanos se habrían congregado en comunidades separadas en el planeta. Ahora, es interesante que el calvinismo tenga un aspecto dominionista. Sí, incluso los primeros protestantes creían en la iglesia y el Estado juntos. Y es por eso que tú tienes distritos protestantes y distritos católicos. Y si no encajas en esa ideología, mejor te mueves. Tienes que salir. ¿Tenemos lo mismo? Lo mismo. Y Calvino también tuvo persecución. Y Calvino fue un poco más radical cuando se trataba de esto que Martín Lutero. Pero incluso los luteranos persiguieron a las personas cuando eran ideológicamente diferentes. Como los anabatistas fueron perseguidos por los luteranos y fueron perseguidos por calvinistas y fueron perseguidos por católicos. Creo que los observadores del sábado entrarán en esa categoría. Tendrán a los calvinistas, tendrán a los luteranos, tendrán a los católicos en contra de ellos. Y al gobierno también. Eso es exactamente lo que va a pasar. Los cristianos deberían hacer todo lo posible por institucionar el cristianismo en su nación, para estructurarlos de acuerdo con la visión de Dios para la vida humana. Esto significa crear un gobierno en el que las autoridades civiles dirijan a sus ciudadanos a la verdadera religión en la mayor medida de su poder. Wolf también aboga por la aplicación de las leyes del sábado y el castigo de las religiones falsas, es decir, cualquier cosa fuera de la práctica cristiana aprobada por el Estado. Bueno, esto hay que tenerle cuidado, pero es aquí a donde nos dirigimos. Eso es cierto. Entonces, ¿por qué es esencial para ellos hacer cumplir sus ideologías? Te lo diré por qué, Martin. Porque no pueden vivir con las otras ideologías, así que tienen que construir un muro alrededor de esto y hacerlo cumplir. Suena como si pudiera hacer cumplir la marca de la bestia. No creo que suene así, sino que definitivamente será así.
Ok, entonces, ¿por qué incluyen las leyes del sábado en su documentación? ¿Por qué? Porque es parte integrante de la identidad cristiana. ¿Pero de quién es la identidad? ¿De Dios o de los papas? Desafortunadamente, de Tomás de Aquino y del Papa. Ok, aquí vamos. No existe tal cosa como el verdadero cristianismo dentro de esta premisa, porque Cristo te dice que Él te da la libertad de elección. Esta gente te la quita. ¿Sabes cuál es el verdadero problema? Si solo tomo nuestro propio país, nuestro propio pueblo cristiano en nuestros días, ¿cuántos de ellos aceptarían algo como esto? Ellos se regocijarían. Exactamente. A todo pastor y político cristiano que haya aceptado fácilmente la etiqueta del cristianismo nacionalista, se le debe preguntar si está de acuerdo con las leyes del sábado, la negación del sufragio femenino y la eliminación de la Constitución que ancla nuestra democracia. Al menos, el trabajo proporciona la prueba de fuego de lo que realmente significa el nacionalismo cristiano en la plaza pública y la oportunidad de darse cuenta de que las trágicas consecuencias que puede tener para nuestro país. Ahora, todavía hay personas que están despiertas, como el autor aquí, Bradley, en cuestión. Pero el problema es una minoría. No tiene razón, está propagando todas las otras cosas. De nuevo, al otro lado, tú ves esos dos arroyos. Tú tienes la mentalidad del rey del sur y esta persona. Y está cayendo en esa mentalidad de que él quiere que todas las cosas liberales sean. Así que, Martin, tenemos una opción, pero sabemos por la Biblia que la ideología del rey del norte será la definitiva. Así que echemos un vistazo a esta entrevista, donde el autor Worf da alguna de sus ideas y es muy cuidadoso en cómo dice las cosas, pero sin embargo se apega a su punto. Si alguien me acusa de ser un cristiano nacionalista, digo, sí, lo soy. Y espero que el término pueda ser un punto de reunión para la gente, para que digan no vamos a ser pasivos. No vamos a dejar que el poder civil haga lo que quiera, sino que sea ordenado por Dios. Y no dejaremos que la gente sea desgarrada por personas que tú sabes, que crean en cosas absurdas, cosas que sean falsas, que estén completamente absurdas y destructivas. Quiero decir, parece que es un momento tan pertinente como la providencia de Dios y el momento de la publicación de este libro, especialmente cuando estás hablando de una voluntad nacional y tú tienes el deseo de conmover a la gente. Escribe eso en el libro, que usted realmente quiere obligar a la gente a tomar medidas. Un lugar cristiano es algo que los cristianos tienen que realizar. Y creo que lo que sucedió en los Estados Unidos es que asumió durante 4 décadas, siglos, que somos un pueblo cristiano, somos una nación cristiana. Y esto era solo una especie de comprensión predeterminada, especialmente en los siglos XVIII y XIX. Y luego el mundo neutral golpeó esta idea en que la gente, tú sabes, estos poderes seculares son algo ambivalente y te permiten hacer lo que quiera y decir lo que quiera. Pero ahora estamos en medio de un mundo negativo, mientras que hay una hostilidad activa hacia los cristianos, con el fin de las instrucciones civiles para el gobierno civil, la sociedad civil en cuestión. Es cuestión de que digamos, y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un gobierno cristiano y seremos nosotros los que deseemos eso y haremos que exista. Y ciertamente es hora de hacerlo. Ya es hora de tomar acción. De hecho, defines el nacionalismo cristiano en el libro. Permítanme leer una definición aquí y luego hablaremos un poco sobre eso. El nacionalismo cristiano es una totalidad de acción nacional que consiste en leyes civiles y costumbres sociales llevadas a cabo por una nación cristiana como nación cristiana, a fin de procurarse tanto el bien terrenal como el celestial en Cristo. La gente en una nación cristiana, ¿qué haría? Eso lo conduciría al bien. Y bueno, pero me enfoco en cómo son esas cosas o cómo determinamos que son esas cosas. Y una de ellas es el derecho civil y la otra es las costumbres sociales. Entonces, el derecho civil es solo algo que básicamente el magistrado nos ordena que lo hagamos por nuestro bien y por lo tanto
hay de todo, ya sabes, límites de velocidad y creo que también leyes sabáticas. Y luego podemos profundizar en lo que vamos a, tú sabes, solo tienes que llevar a las personas contigo con límites de velocidad, sí, pero te perdieron en las leyes del sábado. Regresemos ahí. Sí, quiero que tengamos un adelanto porque tenemos las leyes de blasfemias, sí, al ejercer dominio sobre la tierra. No somos Adán. Bueno, ni siquiera Adán habría hecho esto. No estamos trayendo vida celestial a la vida terrenal. Solo estamos madurando la vida terrenal de acuerdo con la naturaleza humana y los principios de esta vida. Entonces, ¿cómo ordenas a la gente? ¿Cómo ordenas a los cristianos a la vida eterna? Harás lo que puedas de una manera externa para que ellos puedan adorar a Dios y adorar a Dios y la iglesia pueda administrarlo en el sacramento. Y como en particular, ¿cómo haría eso? Tendrías leyes del sábado. Y las leyes del sábado no son simplemente para castigar las violaciones del cuarto mandamiento, sino que proporcionan los datos, las condiciones en las que las personas pueden adorar a Dios sin restricciones. Ese es el propósito. El propósito no es simplemente que Dios dice que esto es malo de hacer en el cuarto mandamiento, por lo tanto te castigamos. Eso no es lo que estoy diciendo. Hacemos eso porque el cuarto mandamiento esencialmente dice que debemos adorar a Dios corporativamente con su gente en domingo o por un día especial. Y entonces el gobierno civil está ahí. ¿Cómo puede el gobierno civil, en un sentido externo, contribuir a ordenarte eso? Como dije, te quitan las distracciones de ese día para que puedas concentrarte en la adoración. Martin, ahí tienes la base de sus pensamientos. Y creo que se perdió algo que él dijo justo al final. No es de eso que se trata el tema. Uno de los medios también por el que el gobierno puede hacerlo, dice él, es silenciarlo. Así que silenciar la otra parte. Así que tú tienes que crear estas condiciones. Ahora, Martín, esta es una estrategia muy inteligente. Tenemos en el mundo este tipo de teocracia en el mundo islámico. Sí, el gobierno dicta la milicia moral de la nación en un país islámico. Sí. Ahora, en los países cristianos, tú has tenido el dictado del secularismo. Y ahora, digamos Europa, por ejemplo, donde están entrando otras ideologías. ¿Existe el temor de que su forma de vida sea destruida? Sí, constantemente. En Alemania, por ejemplo, esta es una situación muy real. La gente tiene miedo de que si permite seguir en este camino, pronto estará sujeto a una moral que te es ajena. Y tienes que elegir ahora entre esa moralidad y apegarte a tu secularismo, que vas a ser superado seguramente. ¿Por qué no abrazar la moralidad cristiana como una mejor alternativa para ti en la que ser activo? Sí. Incluso el secularista, si tiene que elegir entre lo que ve que sucede en Irán, por ejemplo, y la forma de vida secular, preferiría optar por el nacionalismo cristiano que estar sujeto a algo que podría ser peor, ¿verdad? Así que es un juego muy inteligente. Y si ves que una nación se convierte en una nación cristiana, digamos los Estados Unidos de América, están cada vez más diluidos por estos cientos de ideologías. Algunas de ellas tan liberales que no puedes vivir con ellas, y algunas de ellas son tan draconianas que no puedes vivir con ellas. ¿Por qué no apostar por el nacionalismo cristiano? Y volvamos a esas raíces. ¿Por qué? ¿Puedo hacer otra pregunta, Martín? ¿Por qué el diablo no implementó eso hace mucho tiempo? Porque eso era lo que él tenía en la Edad Media. Porque entonces no habría funcionado. ¿Por qué no? Porque el mundo era demasiado conservador y religioso todavía. Y todavía sabían quién era el anticristo. Cuando yo nací, de hecho, cuando me casé, y lo dije muchas veces, la gente sabía quién era el anticristo. El protestantismo era el protestantismo y el catolicismo era el catolicismo. El momento es perfecto.
tú borras el protestantismo. No a través de un ataque frontal directo, a través de las ideologías católicas. No, a través de un ataque de puerta trasera del liberalismo. Infiltrado en uno de los campeones de esto, es a saber, Tomás de Aquino. Sí, así que aquí tú tienes esta ideología del rey del sur que no se lleva una nación tan lejos que no tenga ancla. Y luego introduces el sistema draconiano católico que tenías en la Edad Media. Pero en lugar de que lo hagas tú permites que el protestantismo, que ahora ha cambiado, se vuelva como la secta católica y lo haga por ti. Sí, eso es tan bíblico, brillante. Todas las falsas iglesias protestantes están bajo la madre otra vez, pero pujándola a ella. Ahora, ¿es el diablo un estratega o no? Es un maestro estratega. Lo que parece inconexo, lo que parece como si hubiera perdido el control, es en realidad un control meticuloso absoluto. Y el tiempo es perfecto, absolutamente. Así que la mentalidad, si solo tomo mi vida, la mentalidad de cómo ha cambiado, quiero decir, crecí en un país nacionalista cristiano. Cómo esa mentalidad ha cambiado en una nación totalmente secularizada. He experimentado eso en mi vida. Es en los últimos 30 años. Así que ahora, una vez que esté totalmente secularizado, hasta el punto en que incluso sin la religión, tú sabes que hay algo terriblemente malo, moralmente malo. La gente estará preparada para aceptar este péndulo y regresar al otro sistema. Solo que esta vez estará haciendo las órdenes de la bestia y no las órdenes de Dios. Y debo decir que esto incluso, ellos irán incluso a la guerra para lograr esto. Habrá una revolución. Eso es lo que dijeron. Ahora, Martin, si tú tienes una nación como los Estados Unidos de América, o una nación europea, Alemania, o Inglaterra, o cualquiera de ellos, donde prevalece el protestantismo, donde esa nación obligará y abrazará el sábado, como él dijo, que será muy importante para crear el crimen que no puede estar sin el sábado. Entonces, obviamente, abrazará al domingo. Sí, él lo mencionó. Y si tú vives en esa nación, tú te someterás a esa ley porque es una ley llamada cristiana, aunque no es una ley cristiana, es una ley pagana. Pero según ellos, es una ley cristiana. Ahora, si vives en una nación judía, tú puedes abrazar el sábado, pero en las naciones cristianas tienes que abrazar el domingo porque esa es la ley. Ahora, ¿cómo se sienten los judíos acerca de eso? Acerca de un judío que vive en los Estados Unidos, por ejemplo. Leamos esto es muy interesante. Este es el libro de Jehu Insider. El libro escrito por coautoría por el CEO de Gap, Andrew Torba, en la lista de los más vendidos de Amazon. Y entonces tú lo ves a él hablando sobre este libro. El movimiento nacionalista cristiano ha ganado recientemente un punto de apoyo obstinado en la política electoral a medida que un número cada vez mayor de candidatos republicanos en todo el país tiene doctrinas. Andrew Torba es uno de los coautores de Christian Nationalism. Ha trabajado para construir lo que él describe como una sociedad cristiana paralela en Internet. Incluso como su sitio web Gap ha expuesto una realidad más siniestra. Nuestro objetivo principal es construir una sociedad, una economía y una cultura de intereses cristianas paralelas que llenarán el vacío del Estado secular fallido cuando fallen. Están esperando que el Estado secular fracase. Sí, el rey del sur va a ser invadido, Martin. Torba y Isker escriben, afirmando, como un problema por supuesto, y a pesar de la evidencia a lo contrario, que América es una nación cristiana. Así que aquí vamos. Dios es real, la Biblia es verdad, Jesucristo es Rey de Reyes. Torba y Isker aseguran de sí mismo, declarando que solo buscan reclamar lo que es legítimamente nuestro. Pero Torba y Isker son diferentes. Al escuchar tales argumentos en buena fe, no nos disculparemos por nada de lo que hemos dicho o por el trabajo que estamos haciendo para tomar el dominio de nuestro país.
y cultura para la gloria de Dios. Ellos afirman, ¿no debería hacerlo tú? En este artículo también lo acusa de ser antisemita. Ahora es interesante que haya leído artículos en el pasado donde los judíos dicen que Estados Unidos debería ser una nación cristiana y que estaría bien con eso. Exactamente, lo hemos mostrado. Entonces, la única esperanza de Estados Unidos es que Dios, dice Sean Fields, cantante cristiano activista, la nación cristiana está moralmente en bancarrota. Entonces, ahora aquí estamos en la derecha a finales de noviembre del 2022 y aquí a fines del 2022. Esta ideología está creciendo como un hongo. ¿Sabes qué? Estaba construyendo, ¿tú te acuerdas? Primeros en las reuniones que mostramos en los últimos 3 años, la llamada y el dicho, sí. Y todo fue como un preludio de lo que hemos visto ahora. Y Jonathan Cahn, sí. Y ahí tú tienes a un rabino judío, el rabino cristiano, abrazando un nacionalismo cristiano y la teología de las 7 montañas. Y Martin, combinando todos los aspectos del judaísmo y el cristianismo en una mezcla realmente interesante. Así que el artista discográfico, misionero y activista cristiano Sean Fields se embarcará en un reino de 50 estados a la capital a partir del 2023. Estoy deseando que llegue el 2023 para pedirle a Dios que venga y cambie a Estados Unidos. Si bien alentó a los líderes de la iglesia a que se vuelvan activos en sus estados sobre los problemas que afectan a los fieles, como un niño misionero, Fields viajó por primera vez por el mundo y fue testigo de la persecución de la iglesia en muchos países. Dijo que estos sentimientos vuelven después de ver los cierres y extralimitaciones gubernamentales, casinos y bares estando abiertos y las iglesias estaban cerradas. ¿Puedes ver lo inteligente que fue esto? Para crear el péndulo balance hacia la ira. Si tomas la lógica de los casinos abiertos y las iglesias cerradas, no había lógica. Pero este era el plan para lograr esto. Así que si tú descuidas el tema de la gran controversia, tú perderás todo el punto. No es importante, de hecho, que el próximo año, el libro del año sea el conflicto de los siglos. Creo que sería bueno que cada persona volviera a leer ese libro. Todo el mundo debería leerlo. Él añadió, entonces, ve las respuestas de la iglesia y su falta de voluntad de muchas maneras para retroceder y simplemente aceptar esos realmente me alarmó. Martin, esto incluso sucedió dentro de nuestras propias iglesias. Entonces, esto es algo que tiene tanto éxito y esta estrategia es tan brillante que puede engañar incluso a los mismos elegidos. Exactamente. Y esto puede, tú sabes, lo que es un sentimiento, pero puede incluso atraer a nuestra propia gente a este viejo debate. Y ellos pueden ser arrastrados hasta este atolladero y terminar en este vórtice. Creo que COVID realmente ayudó a exponer cuánto poder tiene el gobierno estatal sobre nuestras vidas, nuestras comunidades y nuestras iglesias. La pandemia, dijo Faith, nos brindó la oportunidad de reaccionar no por miedo, sino por fe. Así que aquí viene la reacción negativa del péndulo. Y vamos a ir a reclamar las 7 montañas de poder. Ellos quieren controlar el negocio. Martin, ¿cuánta gente fue despedida recientemente por inadecuación o ideología? Bueno, sabemos que con Musk fue ideología. Eso es todo. Entonces, él está limpiando Twitter. Sí. Entonces, ¿por qué todos los demás siguen? ¿Y por qué justo después de que estuviera en el Vaticano? Entonces el gobierno quiere controlar el gobierno, quiere restablecer la religión, la familia, la religión en base a sus términos jesuitas. Quieren controlar los medios, la educación y el entretenimiento. Ahora, ¿quién controlaba la educación hasta ahora? El secularismo, ¿no es así? El aprendizaje contra el aprendizaje. Ahora, ¿quién controlaba? Los jesuitas. ¿Quiénes controlan el nuevo? La misma gente. Martin. ¿Cómo decía esa canción? ¿Cuándo aprenderemos? Sí, como también dijimos, no hay nada nuevo debajo del sol. Y entretenimiento, recuperar las 7 montañas de poder y crear el estado exacto
que los judíos querían en la época de Cristo. Y no quedó ni una piedra dejada. Y no habrá ni una piedra una vez que hayan construido esta estructura tampoco. Aquí hay un artículo en The Beacon y dice: bajo informe de un movimiento teocrático masivo que une fuerzas con Michael Flynn y Roger Stone. Así que ahora tú tienes a la élite estadounidense, incluso los líderes militares a bordo. El 1 de julio del 2022, dentro del repleto estadio de Georgia, los líderes religiosos que se pararon en el escenario mientras recitaban la declaración de oración escalofriante llamada Watchman Decree, mientras que se nos ha dado poder legal del cielo y ahora ejercemos nuestra autoridad, mientras que somos dioses, embajadores y portavoces sobre la tierra, mientras que a través del poder de Dios somos las influencias del mundo. Mientras que, debido a nuestro pacto con Dios, somos iguales, guiados y delegados por Él para destruir todo intento de avances del enemigo. Hacemos nuestra declaración. Decretamos que nuestro sistema judicial emitirá fallos que son bíblicos y constitucionales. Martin. Grandes palabras, sí. Me pregunto si el cielo está mirando este cuerno pequeño y sus pomposas palabras hechas aquí, porque estas palabras no reflejan nada más que el cuerno pequeño. Decretamos que recuperaremos y controlaremos permanentemente las posiciones de influencia y liderazgo en cada una de las 7 montañas. Aunque pocos eran conscientes de que acabábamos de presenciar los frutos de la Reforma Nueva Apostólica. DENAR. Debemos cuidar ese acrónimo, ¿sí? Ese movimiento autoritario reformado en realidad es lo que es, como veremos. Así que la nueva reforma apostólica es un movimiento autoritario cristiano mundial rápidamente acelerado y peligroso del que no se informa. Practica la curación por la fe y el exorcismo y promueve el dominionismo. Una creencia de que los cristianos deben tomar el control del gobierno, los negocios y la cultura para que Jesús regrese a la tierra. En realidad tienen toda la razón. El error de estos dominadores y sus secuaces es que Jesús volverá y lo destruirá. Exactamente. Y este es interesante, por lo que los anteriores hablaban de movimiento global, ¿no? Sí, ese es el surgimiento de la nueva reforma apostólica. Es global. Y en todas partes quieren países cristianos, o de hecho países que asuman el gobierno o las 7 montañas nuevamente. Y lo estamos viendo en todo el mundo. Entonces, si vas y ves lo que está sucediendo en Italia, la victoria de Meloni provocó elogios y controversias debido a sus valores conservadores y sus deseos de defender a Dios, la familia y el país. ¿Encaja todo eso en el juego? Perfectamente. Así que Europa se sube a bordo, ¿verdad? Los demás se resisten, ¿no? Pero llegó el momento de que el péndulo oscile. Bueno, Suecia también tiene un conservador. El péndulo está oscilando entonces. Según Christian Post, los medios de comunicación estadounidenses como The New York Times la han llamado fascista. Además, CBS News la comparó con el dictador fascista italiano Benito Mussolini. Ella dijo: vamos a defender a Dios, a la familia, a la patria, esas cosas que tanto disgustan a la gente, dijo. En otro discurso declaró: sí, a la familia natural, no al lobby LGTB, sí, a la identidad sexual, no a la ideología de género. ¿Eso suena como el péndulo oscilando? Completamente, porque todavía tienes todo lo contrario en el entorno actual. Sí, a la cultura de la vida, no al abismo de la muerte, no a la violencia del Islam. ¿Mencioné eso justo ahora? Sí, a frontera más segura, no a la inmigración masiva, sí a trabajar por nuestra gente. Es más seguro aceptar esto que aceptar esta amenaza desconocida, ya sea el Islam o incluso este ultraliberalismo. Eso es así, es una estrategia hermosa. Ahora, es como si lo pones en un juego, es un juego ciego por excelencia. Tú no puedes vencer.
En realidad no creo que los humanos puedan pensar en esto. Y es por eso que el diablo tiene que sentarse detrás de esto. Tiene que estar detrás porque se juega a escala universal. Y a veces te preguntas, ¿por qué Dios lo permite? ¿Por qué permite que los malvados florezcan durante tanto tiempo? ¿Por qué? Porque es mucho tiempo sufriendo. Y Él establecerá lo que es verdad. Creo que es Eclesiastés 8. Déjame comprobarlo, a ver si estoy en lo cierto. Yo podría estar equivocado. Si vas a Eclesiastés 8 y tú lees, bueno, en realidad podemos leer desde el verso 2 también. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y el juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia. No te pares en cosas malas, porque Él hace todo lo que le plazca. Ahora, el rey al que se refiere, por supuesto, tipológicamente es Jesucristo. Así que te aconsejo que guardes los mandamientos del rey. ¿Estas personas van a guardar los mandamientos del rey? No, se van a quedar con los suyos. Bajemos al verso 11. Por cuanto la sentencia contra la mala obra no se ejecuta pronto. Por eso el corazón de los hijos de los hombres está completamente puesto en ellos para hacer el mal. Sí, esta es la paciencia de Dios, sí. Pero lo interesante es que una vez que has mirado la estrategia y te das cuenta de que tienes que ser una estrategia universal, la implementación de la bestia es una estrategia universal. Tienes que tener tantas cosas en su lugar. Y hemos estado hablando ahora en estos últimos años sobre cómo se ponen en práctica. Cómo lograr que las naciones que no son cristianas adopten un domingo, por ejemplo. El clima. Cómo tú logras que las naciones que son altamente seculares adopten las leyes cristianas. El nacionalismo cristiano. Martín, esto es brillante. Y no es un plan que acaba de formularse hace 20 o 30 años. Esto viene de milenios. Entonces, ¿debemos subirnos a este carro? No. Somos observadores, sí. Así que, porque la sentencia contra la mala obra no se ejecuta pronto, por lo tanto el corazón de los hijos de los hombres está completamente dispuesto a hacer el mal. Aunque el pecador haga el mal 100 veces y sus días se prolonguen, con todo yo sé que le irá bien a los que temen a Dios, que temen delante de Él. Así que, Martín, nuestro trabajo es apegarnos a la Biblia, obedecer a Dios, obedecer al Rey. Y aunque parezca que Dios se está distanciando y permitiendo que sucedan todas estas cosas, Él no está lejos. Él está en control. Él tiene el control porque Él dice que esto va a pasar de todos modos. Y si dijo que va a pasar, y dijo cuál será la conclusión, de que serán destruidos. Sí. Entonces va a suceder. Ahí es donde radica su promesa y es ahí donde debe estar tu enfoque. Martín, ellos pueden defender a Dios tanto como quieran, pero no están defendiendo al Dios de la Biblia. Están defendiendo su estructura política. Es mejor que un hombre muera por el bien del pueblo que el pueblo o la nación perezca por el bien de un hombre. La misma ideología. Si te opones a esto, van a deshacerse de ti. Esto es de Christian Post. También en octubre del 2022, el nacionalismo cristiano conducirá a la persecución cristiana. Así lo advierte el presidente de la SBC, Bart Barber. Presidente de la Convención Bautista del Sur, Bart Barber, ha condenado la idea de que la iglesia debería estar al frente del gobierno y advirtió a los defensores del nacionalismo cristiano que seguir la agenda resultará en la persecución de los cristianos. ¿Tiene razón? Él tiene razón. Él tiene absolutamente toda la razón. Martín, no somos solo nosotros los que decimos esto. Hay gente que está viendo el peligro y advirtiendo de ese peligro. Pero a pesar de ello, seguirá adelante. Tú verás, él está en la minoría. Él es una de esas personas de las que habla el espíritu de profecía, que se unirá al movimiento del fuerte clamor al final. Tú estás absolutamente en lo correcto. Es contrario a 400 años de historias bautistas y todo lo que creo sobre la libertad religiosa.
Me opongo a la idea de que la iglesia tiene que tener el dominio cristiano y el dominio sobre las operaciones del gobierno. Barber insistió en una amplia entrevista con Anderson Cooper en CBS 60 Minutes el domingo. Martin, este es el soporte que deberías tener. Esto es lo que debemos hacer. Exactamente. Me opongo porque Jesús dijo que su reino no es de este mundo. Hay gente que entiende esto. Me opongo a esto porque cada vez que ha sido adoptada, terminó persiguiendo a personas como yo. No se detiene en perseguir a las personas que no son cristianas, dijo. Eventualmente termina persiguiendo a personas que son cristianas, de quienes el sabor de su cristianismo es diferente al del gobierno. Martín, estamos ahí. Y si no abrimos los ojos, seremos absorbidos por este vórtice. Se supone que nuestra gente, nuestra iglesia, debe hablar como este tipo. Deberíamos estar despertando. Terminemos con una larga cita del espíritu de profecía. La peculiar obra del tercer ángel no ha sido vista en su importancia. Dios quiso que su pueblo estuviera muy por delante de la posición que ocupa hoy. Martín, estoy muy de acuerdo con eso. Pero ahora, cuando ha llegado el momento de que entren en acción, tienen que prepararse a hacerlo. Cuando los reformadores nacionales comenzaron a pedir medidas para restringir la libertad religiosa, nuestros líderes deberían haber estado conscientes de la situación y deberían haber trabajado fervientemente para contrarrestar sus esfuerzos. No quiero decir nada sobre estos últimos 2 años, porque desearía que hubieran hecho todo eso. Exactamente. No está en el orden de Dios que la luz le haya sido ocultada a nuestro pueblo, la verdad presente que ellos necesitan para este tiempo. No todos nuestros ministros, quienes están dando el mensaje del tercer ángel, realmente entienden lo que constituye ese mensaje. El movimiento nacional de reforma ha sido considerado por algunos de tan poca importancia que no han considerado necesario prestarle mucha atención. E incluso han salido que al hacerlo estaríamos dedicando tiempo a la cuestión distintas del mensaje del tercer ángel. Que el Señor perdone a nuestros hermanos por interpretar así el mensaje mismo para este tiempo. La gente necesita ser despertada con respecto a los peligros del tiempo presente. Los atalayas están dormidos. Estábamos años atrás. Que el vigilante principal sienta la urgente necesidad de cuidarse a sí mismo para no perder la oportunidad que se le ha dado de ver los peligros. Si los líderes de nuestras asociaciones no aceptan ahora el mensaje que Dios le envió y se alinean para actuar, las iglesias sufrirán una gran pérdida. ¿Sus palabras son más importantes ahora que cuando ella la escribió? 100%. Cuando el centinela, viendo venir la espada, da a la trompeta el sonido certero, la gente a lo largo de la línea se hará eco de la advertencia y todos tendrán la oportunidad de prepararse para el conflicto. Martin, ¿debería un bautista dar la advertencia y no nosotros? Pero con demasiada frecuencia, el líder se ha puesto de pie, vacilando y pareciendo decir, no nos apresuremos demasiado. Puede haber un error. Debemos tener cuidado de no dar falsa alarma. La misma vacilación e incertidumbre de esta parte están clamando paz y seguridad. El tiempo no es ahora. No te emociones, no seas alarmista. Se ha hecho mucho más de esta cuestión de la enmienda religiosa de lo que se sigue. Esta agitación se extinguirá, por lo tanto niega virtualmente el mensaje enviado por Dios y la advertencia que fue diseñada para conmover a las iglesias no logra hacer su trabajo. La trompeta del centinela no da un sonido certero y el pueblo no se prepara para la batalla. Cuídese la atalaya, no sea que por su vacilación y demora las almas sean dejadas para perecer y su sangre sea requerida sobre su cabeza. Llevamos muchos años buscando que se promulgue una ley dominical en nuestra tierra y ahora el movimiento está justo sobre nosotros. Martin, está escrito eso para su tiempo, para nosotros. Fue para ello como el tipo, pero se cumple con nosotros que somos el antitipo. Gracias. ¿Cumplirá nuestro pueblo con su santo deber en este asunto? ¿No podemos ayudar a levantar el estandarte y llamar al frente a aquellos que tienen respeto por sus derechos y privilegios religiosos?
Se acerca rápidamente el tiempo en que aquellos que elijan obedecer a Dios en lugar de obedecer a los hombres sentirán la mano de la opresión. Entonces, ¿deshonramos a Dios al guardar silencio mientras estos santos mandamientos son pisoteados? Confías en el Rey y guardas sus mandamientos, y Dios actuará, aunque parezca demorarse. ¿No nos dijo ese predicador bautista que los cristianos no se librarán de la persecución si no te alineas con su ideología? Con certeza sí. Martín, aquí al cierre de este año 2022, espero con ansias el 2023 para ver cómo se desarrolla esto y luego ver cómo en el 2024, cuando los gobiernos cambien nuevamente en los Estados Unidos, las cosas podrían ser muy diferentes a lo que son hoy. Las últimas cosas serán rápidos. Que Dios nos dé sabiduría y que Él le dé al pueblo sabiduría para discernir los tiempos que estamos viviendo. Oremos. Padre Celestial, las cosas se están desarrollando ante nuestros ojos. Hemos hablado muchas veces sobre la oscilación del péndulo y vemos oscilar el péndulo. Desgraciadamente está oscilando en la dirección de una ideología que no se basa en la Biblia, sino en una opinión de dominionismo. Dios, ayúdanos y concédenos sabiduría para discernir el bien del mal. Es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Sincera gratitud por su amable aliento, continuas oraciones y generoso apoyo financiero. Alabamos a nuestro fiel y verdadero Salvador Jesucristo por su gracia y misericordia y el privilegio de trabajar en su viña para alcanzar las almas para su pronto reino venidero.